Muy buenas a todos. A menudo me preguntáis dudas sobre qué bajo elegir, si un JB75, un PJ74, y hoy quiero dedicar el vídeo a este tema, y no solo a eso, sino a las diferencias que puede haber entre un instrumento de este tipo y uno de, pongamos, 800 o hasta 2000 euros, ¿vale? Un bajo de producción masiva. Algunas de las diferencias que hay son más o menos importantes, pero otras pueden ser muy sutiles. Vamos a analizarlas. Primero de todo, una diferencia muy sutil es que a día de hoy todo el mundo, desde Aleva Coppola, que pide $6.500 por un Jazz Bass, hasta Harley Benton, todos utilizan el mismo tipo de máquinas y son máquinas con una precisión milimétrica. O sea que en cuanto a fabricación no hay una gran diferencia. Luego, en cuanto a selección de maderas, nos encontramos, por un lado, que este tipo de instrumentos suele utilizar 3 o 4 tablones de madera cuando lo ideal es solo 2. Aparte de eso, quiero pensar que en las series altas de Fender, por ejemplo, o Sadowski, hay una selección rigurosa de las maderas que se utilizan. Evidentemente, en este nivel es madera que seguramente compran al peso y, en fin, los tablones que vienen son los que se lleva el bajo. Así que hay mucho más riesgo de que haya fluctuaciones o variaciones en la calidad de la madera. Otra diferencia es el modelo de negocio. Thomann no vive de hacer instrumentos, entonces se pueden permitir hacer instrumentos con un margen de beneficio muy bajo. Evidentemente, una marca, volvemos a poner el ejemplo de Fender, que sí que vive de hacer instrumentos, bueno, también amplificación, pero sí que tienen que llevarse un margen mucho mayor porque son una empresa que se dedican exclusivamente a eso. Bueno, una diferencia que puede ser importante tiene que ver con la mano de obra. La mano de obra en China e Indonesia, lo que es indiscutible es que es muchísimo más barata. Por eso la mayoría de marcas que trabajan precios bajos se van a esos países. Otro tema sería lo ético de comprar este tipo de productos. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Está claro también que normalmente tienen que trabajar de una manera mucho más rápida. No sé si eficiente, pero en todo caso rápida. Y aparte de la rapidez, la cualificación que puede tener alguien que trabaja en una marca, pongamos en la cadena de producción de Sadowski en Japón, casi seguro que va a ser muchísimo más elevada que quien fabrique en Cort en Indonesia o Harley Benton. Luego, al final de la cadena hay algo importante que es lo que viene al final, que es el control de calidad. El control de calidad suele ser bastante más laxo como más bajo es el precio. Entonces, cosas que en Estados Unidos no pasan, en México sí las pasan. Yo mismo he visto acabados de Fender mexicanos que son de auténtica vergüenza, mucho peor que estos Harley Benton. Lo que está claro que comprando instrumentos baratos el riesgo es mayor. No digamos si compramos en AliExpress, cosa que no os recomiendo para nada. Sobre todo, probablemente el tipo de producción y de maderas y de calidad sea parecida, pero no tenemos una casa como Thomann que lo podemos enviar de vuelta si tiene algún error, algún fallo. ¿Vale? Si compráis un instrumento chino, habéis pagado aranceles y eso no os lo van a devolver. No sale a cuenta devolver un instrumento a China. Resumiendo, creo que la gran diferencia entre instrumentos baratos y caros son las garantías, ¿vale? O la fluctuación de calidad. Es decir, como más bajo es el precio, es como echar la lotería. Os puede tocar un instrumento hecho por alguien que llevaba una hora trabajando
y que lleva 10 años en la empresa, o os puede tocar un bajo hecho por alguien que lleva 2 meses en la empresa y 9 horas trabajando. Seguramente el resultado de, pongamos, el acabado de trastes, pues muy probablemente va a ser peor. Finalmente, algo a tener en cuenta es el valor de reventa. Un instrumento de este tipo suele tener una reventa más o menos difícil, pero bueno, en todo caso no vais a perder mucho dinero. La pregunta es, ¿merece la pena mejorar un instrumento así? Yo creo que sí y no. Si lo queréis para empezar, este tipo de instrumento ofrece una comodidad más que suficiente y no necesita mejoras en electrónica, etcétera, a no ser que ya queráis dar conciertos de una manera habitual, deberéis invertir un dinero extra. La inversión que hayáis hecho sobre un instrumento así o sobre un Fender mexicano o incluso americano, no lo podéis cargar a la hora de venderlo. Así que creo que lo mejor es siempre vender los instrumentos lo más parecidos a como lo comprasteis. Así que nada, gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.